Se puede decir, amigos, que la mayor conquista social en la historia de la sociedad dominicana son las reformas en materia de salud y pensiones en el papel. En la práctica no ha sido precisamente así. Y por eso hemos invitado para hoy a la directora de la DIDA, la dirección que protege a los afiliados, Nélcida Marmolejos. Muy buenos días y bienvenida. Muy buenos días. Bienvenida. Muy complacida de estar aquí en estos momentos precisamente. Hay muchas denuncias, muchas inconformidades, muchos reclamos en el sentido de que, por un lado, las pensiones son muy exiguas frente a las muchas ganancias que se le atribuyen a las administradoras de fondos de pensiones, y en la salud el grito es las limitaciones de cobertura. Vamos a tomarnos un cafecito para ir aceitando la garganta, ¿verdad? Para que nos trate este tema tan delicado. Bienvenida. Bueno, es muy delicado, pero a mí me place mucho estar aquí en este programa en el día de hoy. Gracias. Por dos razones. Lo primero es porque el tema está en ebullición, o sea, está en todas partes, todo el mundo habla de eso. Pero la razón que más me satisface de estar aquí en el día de hoy es que este programa es uno de los programas que le ha dado seguimiento desde sus inicios hasta la fecha a esa ley 8701 de Seguridad Social, y no a la ley, sino a su implementación, oyendo todas las campanas, viendo todo lo que pasa en la calle, y eso realmente a mí me satisface porque sabemos que vamos a hablar en blanco y negro con relación a un tema que, si lo movemos sin racionalidad, también podríamos estar creando más mal que bien. En primer lugar, yo creo, Uchi, que, como dijimos anteriormente, esta es la segunda ley después de la Constitución de la República que toca a todos los dominicanos y dominicanas, desde antes de nacer hasta después que fallecen. Es decir, no desde la cuna hasta la tumba, sino antes y después de eso. Entonces, se trata de un paso gigantesco que en el 2001 dio la sociedad dominicana para tratar de ir cerrando la brecha de desigualdad y de desprotección que había en la sociedad dominicana con relación a la salud, a las pensiones y al riesgo laboral. En estos momentos, 17 años después de esa ley, en ejecución, o sea, puesta en ejecución, ¿qué constatamos nosotros? Que efectivamente han habido grandes avances para la población dominicana con relación a la salud, por ejemplo, porque la salud, antes usted tenía una iguala médica excluyente, los viejos no entraban, el que tenía una enfermedad de alto costo no entraba, cada persona tenía que pagar individualmente. Ahora estamos pagando un núcleo familiar, una persona cubre a toda su familia, y usted tiene un carnet que le garantiza ir a buscar asistencia médica, que le garantiza un análisis de laboratorio, una placa, y en ese sentido las cosas van bien. Ahora, nos hemos quedado retrasados en cosas fundamentales de esa ley, que es lo que hace ruido y es lo que nos crea situaciones. La ley, por ejemplo, el Seguro Familiar de Salud, que entró en el 2007 como un plan piloto con el Plan de Servicio de Salud, que habla de un plan básico. Uno de sus primeros requerimientos para mantener los principios de la seguridad social, ¿cuál era? Un plan básico de salud, un primer nivel de atención para que la seguridad social no fuera curativa, sino preventiva. Nosotros tenemos ya 10 años con esta ley en ejecución y todavía el afiliado está recibiendo beneficios recortados, no hay prevención. Usted no, dice la ley, dice los reglamentos, que el que está afiliado a la seguridad social debe de recibir sus medicamentos de prevención de salud, de diabetes, de hipertensión, los análisis, los exámenes de Papá Nicolau, la mamografía, de manera gratuita, no pagar por esos medicamentos a través del primer nivel de atención primaria. ¿Y cómo que a los 10 años eso no es una realidad? Porque nosotros no hemos estado en capacidad como autoridades de poder poner en ejecución y en vigencia el primer nivel de atención, que tiene dos objetivos. El primer objetivo es prevenir las enfermedades, no ir a curarnos, sino a prevenirlas. Y en segundo lugar, a disminuir el elevadísimo gasto de bolsillo que con la seguridad social pensábamos que se iba a reducir, pero por la forma en que la hemos ido implementando, lo que ha hecho que se ha ido encareciendo. Porque las personas hemos sido medidas por procedimiento: un dedo, una uña, un brazo, un codo, y no se ha visto de manera integral. Entonces, esta disparidad de lo que dice la ley
y de lo que nosotros estamos haciendo es lo que ha creado que una cosa buena no se vea buena y se vea mala. Y también, por ejemplo, que mañana me voy de pensión y que no me están dando salud. Eso no hay que modificar la ley establece con precisión meridiana que el segundo afiliado con derecho al seguro familiar de salud en el régimen contributivo es el pensionado, pero nosotros no hemos puesto en vigencia esa ley. ¿Cómo es que se ha mantenido una situación tan absurda de que cuando una persona termina de trabajar y ya se va jubilado, entonces ya no tiene protección de salud cuando más la necesita? Bueno, realmente es la cosa que la DIDA ha discutido con más ardor y con más énfasis cuando nos han permitido acceder a las reuniones del Consejo Nacional de la Seguridad Social o a las comisiones donde se discuten estos temas. Realmente para mí es un absurdo y es algo, un sinrazón que da la impresión de que cosas buenas que estamos haciendo se vean malísimas, porque cuando se llega a la injusticia social, como pasa con los pensionados, ese sabor amargo es el que se percibe y no los beneficios que ha estado recibiendo una persona a lo largo de estos 10 años. Entonces, hay cosas que a mí me gusta verle en su conjunto. Señores, si no tenemos un primer nivel de atención, con perdón de los médicos y de las clínicas, nosotros no estamos haciendo medicina sana, ética y moral. Nosotros lo que estamos haciendo es un comercio de medicamentos. Tú has dado en el clavo al mencionar clínicas y médicos, porque no es solamente los administradores de ambos sistemas. Aquí hay que esta conversación hay que dividirla en dos momentos. Una cosa es el que te administra el riesgo, que puede ser el Estado, como puede ser una empresa privada, y otra cosa es el que te presta el servicio. Claro. Todos sabemos que universalmente la medicina necesita de un primer nivel para que cuando llegue al segundo nivel o al tercer nivel haya una idea clara y específica de qué cosa usted va a tratar. Usted no puede ser un especialista, un cardiólogo que ha hecho una especialidad de muchos años, con muchísimas precariedades en algunos casos, y teniendo que estudiar muchísimo para ya tomarle una presión a un paciente. Por Dios, eso es elemental. O para atender a alguien que le duele la cabeza. O para poner para hacer un electrocardiograma. Eso es de un asistente, eso es de una enfermera. Eso no. Entonces, por eso a ti te cobran 3,000 pesos, 5,000 pesos. Entonces, esa práctica tiene que cambiar, porque nada más aquí la estamos viendo. Citamos muchos ejemplos de muchos países, pero nunca citamos que en ninguna parte, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en Costa Rica, ni en Cuba, ni en Canadá, ni en ninguna parte del mundo, usted va directamente de un especialista a hacerse una prescripción médica si le duele la cabeza. Usted sabe que usted tiene que ir a un primer nivel de atención para que el médico diga, mira, con esta analítica te corresponde ir donde el neurólogo, o donde el gastroenterólogo, o donde el oculista, porque un dolor de estómago o un dolor de cabeza puede presentar, esa sintomatología puede presentar cualquiera de esos especialistas. Ah, pero si tú no vas a un primer nivel, tú sabes lo que es que está sucediendo, que tú tienes que visitar los 3 especialistas, pagar en los 3 lugares consultas sumamente elevadas, hacerte 3 análisis de laboratorio diferentes para determinar que tú lo que tienes que ir del oculista. O sea, hay situaciones que no pueden continuar así, porque ya el afiliado no resiste más el gasto de bolsillo que está teniendo. Y sin embargo, unas declaraciones de ejecutivos del Colegio Médico, recogidas por la prensa y publicadas esta misma mañana, revelan que en ese gremio se sancionaría incluso con la expulsión a aquellos profesionales la expulsión del gremio a aquellos profesionales que apoyen el tema de la atención primaria. Entonces, bueno, ¿qué pasaría si esto ahora nos genera un tema en cuanto a los profesionales? ¿Es viable la atención primaria sin la voluntad del Colegio Médico? Bueno, lo que yo creo que esto no puede ser el juego de quién tiene más fuerza, porque esto es un proyecto país. Nosotros estamos hablando de la salud de más de 10 millones de dominicanos y dominicanas. Exactamente. Nosotros no podemos ver esto como un acto de fuerza. Si los sectores que estamos para contribuir a que la población dominicana tenga protección social nos vamos a los puños, entonces aquí no estamos pensando ni en país, ni en ética, ni en moral, ni en nada de eso. Nada más estamos pensando en quién puede coger más de la torta. Y yo creo que ese no debe de ser el enfoque. Yo llamo al Colegio Médico, que tiene una directiva muy racional, y a los dirigentes de las sociedades especializadas y a los dueños de clínicas, a que pensemos en el país y a que pensemos en el rol del médico, a que pensemos en el rol del paciente, de las autoridades, pero sobre todo a pensar que todos estamos sujetos a estar enfermos, los dueños de una clínica, los médicos, y uno depende de otro. Un dueño de una clínica no se cura solo.
un médico no se cura solo él mismo sus enfermedades, y los pacientes todos dependemos de ellos dos en este momento. Pero tiene que ser así. Yo creo que el Estado tiene que tener una posición más beligerante, más proactiva, en que las cosas se pongan en su lugar y en que nosotros no caigamos en una lucha de tronos, en un juego de tronos, o sea, pelearnos uno con otro para garantizar que el país pueda tener tranquilidad, sosiego y justicia social en materia de salud, en este caso. Yo creo que ese no es el camino, creo que hacen muy mal, creo que hay que ir a la racionalidad. Incluso la CISARRIL y la DIDA han estado haciendo un esfuerzo en los últimos días para convocar a un encuentro donde se vea la racionalidad de la propuesta y que a partir de ahí la opinión pública pueda tener cómo discernir, porque cuando metemos, óigame, yo creo que no es ético que usted me coja a sacarme cuánto va a ganar, como muy bien aparece hoy, las ARS, con la cantidad de dinero que se le va a descontar a la gente, porque son 7 millones, 4 millones de afiliados. Señores, ese no es el caso. ¿Por qué no vemos cuánto va a ganar un afiliado, primero en salud y segundo en medicamentos, en atenciones, en evitar copago, en garantizar disminuir drásticamente los niveles de un ingreso a una clínica innecesariamente? ¿Cuánto va a ganar la población? Entonces aquí hay que hacer una discusión, país, que tenga que ver con una mayor cobertura para que esa pléyade de médicos que están ahí deambulando con títulos que no pueden ejercer, médicos familiares, médicos generales, ginecólogos, pediatras, que son necesarios para el primer nivel de atención, que son más de 15.000 que tendría que asumir el sistema en este momento para comenzar ese proceso, puedan acceder a un mercado de trabajo como los especialistas. Entonces, hay muchas cosas que tenemos que conversar. Paciente con salud preventiva, paciente con disminución de gasto de bolsillo, país con disminución de enfermedades y médicos trabajando éticamente, bien remunerados, tanto a nivel de lo que es el primer nivel, del segundo nivel, como los especialistas, porque habría que barajar la mesa, establecer nuevas reglas del juego donde es un ganar-ganar. Entonces creo que no debemos de enfrentar esta situación que tenemos en este momento con los puños, sino con la cabeza muy fría y el corazón tranquilito para garantizar que el país dé el salto que necesita dar ya. Este sistema no se puede seguir sosteniendo sobre la base de que las personas se vean como pedazos. Este sistema tiene que mantenerse necesariamente viendo a la persona íntegramente, la necesidad de salud íntegramente de una persona, no de un pie, de una mano. Entonces, yo creo que, aunque el tema que yo venía preparada para tratar era el de pensiones, esto que ha acontecido en el día de hoy, creo que amerita que reflexionemos. Pero vamos a las pensiones ahora. A los médicos, a las clínicas, que se recuerden que los pacientes también tienen derecho, que el país también tiene derecho a garantizar la protección. Y me extraña mucho que estas posiciones de vanguardia se estén enarbolando en momentos en que el propio presidente de Anteclip acaba de decir que la mejoría de los servicios médicos y clínicos en el sector público se está mejorando a tal punto que está teniendo competencia desleal con ellos. Entonces, ¿cómo lo dicen en este momento? O sea, yo creo que hay una cosa que decir que es una competencia desleal, darle buenas atenciones públicas a la gente, eso es el colmo. La obligación del Estado. Y entonces, si tenemos médicos, si tenemos clínica, entonces alguien aparecerá que le dará los servicios a esa población que ellos se negarían a darle, porque está bien y todo. Usted es un especialista, pero usted necesita paciente. Entonces el paciente tiene que tener algún día libre elección, algún día libre elección. Bueno, no tenemos mucho tiempo, pero la idea es que también tratemos lo de las pensiones. Se saca en cara de que las administradoras de fondos de pensiones ganan demasiado dinero y la pensión que le espera a un trabajador, como diría Santana Martínez, no da ni para sal. Las AFP dicen que no es tanto así. ¿Qué dice la DIDA sobre esto? Bueno, reitero mi agradecimiento y mi reconocimiento porque es un tema llevado y traído en este programa siempre de lo que ha dicho la DIDA, y es una reiteración más. ¿Qué dice la DIDA? Que la ley de pensiones es buena y que la aplicación es mala. Que el país ha ganado muchísimo con los fondos de pensiones porque ha establecido un fondo, una acumulación que permite un mejor manejo de la macroeconomía del país. Hay un ahorro. Y le da expectativas, en este caso unas expectativas
de pensión a personas que nunca la tuvieron. Sí. Entonces lo que nosotros tenemos que trabajar ahora es por acercar la práctica de la aplicación de esa ley a los objetivos que la ley dice, que es reemplazar la pérdida de ingresos de una persona cuando deja de trabajar. El objetivo filosófico y conceptual de las pensiones no es ni devolver un peso ni 2 pesos, sino que cuando ya usted no esté en capacidad de trabajar, usted haya ahorrado, usted tenga la capacidad de mantenerse dignamente con el reemplazo de ese salario a través de la pensión. Entonces, ¿qué es lo que acontece? Las reglamentaciones internas que se han establecido para el funcionamiento de los fondos de pensiones, nosotros hemos dicho y reiteramos aquí que son incorrectas, que tienden a ser una acumulación macro a nivel del administrador y micro a nivel del beneficiario. Aquí la ley dice, efectivamente dice la ley, que usted puede tener de beneficio en la administración de los fondos de pensiones hasta un 30%. Eso es muchísimo. Pero dice hasta un 30%. Es decir, usted dice, yo voy para Estados Unidos y voy a coger un vuelo porque voy a llegar en 4 horas. Ah, pero resulta ser que usted comienza con 4 horas y ya usted llegó a Nueva York antes de haber salido. O sea, usted no puede comenzar a poner, a recibir un beneficio del último ítem que se está diciendo de 1 a 30, voy a comenzar en 30. Usted debió de haber comenzado en un 2%, un 4%, un 5%, y en la medida de que fuera insuficiente ese beneficio para mantener la administración del sistema, usted pudo haber ido subiendo. Pero nosotros comenzamos con 30, con lo último, sin haber evaluado incluso la magnitud ni el impacto económico que iban a tener esos fondos cuando se estaban acumulando. Entonces, ese tipo de problema es una contradicción que tiene en lo que somos nosotros que estamos diseñando la política de aplicación de la ley. Porque bueno, la administradora si se lo pone lo van a recibir, pero nosotros que tenemos que regular, nosotros que tenemos que vigilar, debemos de darnos cuenta que ese es un margen demasiado elevado para administrar un riesgo que es a largo plazo. ¿Por qué es a largo plazo? Mire que hay una diferencia, no estoy haciendo ninguna defensa, pero sí un reconocimiento. No es lo mismo administrar un fondo de pensión que una RS. La RS tiene que estar trabajando, peleando con el médico, con la farmacia, con el laboratorio, con la clínica, porque son prestadores que ellos le venden servicios de allá y de aquí todos los días y tienen que gastar dinero porque la gente se enferma todos los días. La AFP lo que está es recibiendo dinero, acumulándolo ahí para largo plazo, devolvértelo con una rentabilidad. O sea, sus niveles de gestión son sumamente reducidos. Pero además de eso, hay una situación que es una de las críticas que hacemos. Se desaparecieron de la faz del país, solamente están en la capital. La ley manda que estén en las 30 provincias mínimamente, no en las 30 provincias, sino en el interior del país a nivel nacional. Nosotros no tenemos, yo estaba ayer en San Juan de la Maguana, estaba dictando una conferencia en el salón del ayuntamiento, que le agradezco al obispo Grullón que estuvo con nosotros, nos acompañó y hasta bendijo la conferencia. Y nosotros, ¿qué es lo que la gente está diciendo? Desde que uno termina la charla, uno dura 3 o 4 horas, si uno lo dejara, con la gente dándole queja a uno de que se me murió fulano, que tuve que ir, que tenía que pagar, pero que eso está muy lejos. Lo mismo que estamos diciendo aquí. O sea, ¿quién va a venir a reclamar 15,000 pesos una AFP a la capital cuando el papeleo y las reglamentaciones le cuesta 50 o 60? Quedan debiéndole a la renta y quedan debiéndole a la AFP y a la notaria, a todo el mundo. Entonces, lo de la renta hay que eliminarlo. Óigame, yo le voy a decir lo siguiente. Las pensiones tienen que verse el carácter social, claro, no el carácter comercial. Nosotros no estamos pensando en fondos de pensiones, nosotros estamos pensando en ingresos que reemplacen el salario que tenía la persona, que terminó su vida productiva. Y en el caso de los derechohabientes, que es el caso que nos ocupa y que ha hecho más bulla, no mezclemos las cosas de manera aviesa, no hagamos sofisma. Aquí se están hablando de dos cosas diferentes. A nadie se le ocurre decir que el dinero que usted ha ahorrado en una cuenta le va a prescribir el tiempo de reclamarlo. Nadie ha dicho eso, ni a nadie se le ocurre, ni lo dice la ley. Usted se queda todo el tiempo con su dinero hasta el último momento. ¿Qué es lo que sucede? Que no lo puede retirar. Sencillamente no lo puede retirar porque le han puesto tantas trabas que usted no puede retirarlo. Entonces, lo que se está diciendo que ese dinero está ahí, no es porque no tiene derecho a recibirlo. Lo que nosotros nos quejamos es que ese derecho se cercena a la gente con las trabas que se ponen. No es que no tienen derecho, no es que la gente está diciendo, no es que una AFP, y vamos a estar clarísimos, ninguna AFP le niega a la gente que usted tenga 10,000 pesos en una cuenta. Ahora, ¿y para dárselo? Ok. Bueno, pues mire,
tal como tú señalaste, este programa desde el primer día le está dando seguimiento a esto. Señor. Ya te llamaremos un día de esto para seguir, porque queremos hablar con las AFP también y con las ARS, y vamos a seguir dilucidando esto. Y ojalá sea tema para políticos de todos los partidos, sobre todo en el Congreso. Y de pensiones, Uchi, lamentablemente, yo traía un portafolio para conversar de eso. Será en otra oportunidad, porque apenas lo empezamos a tocar. Porque creo que no se puede estar hablando a media cosa, o sea, verdades a media. No, así no vale. Bien. Así no vale. Pues gracias a Nercida Marmolejos, directora de la DIDA.